estar acá con nosotros. Uy, empezamos rápido grabando. ¿Listo? No se demoró. Listo, chicos. Pues bienvenidos a nuestra tercera web conference del curso, de nuestro curso. Les doy las gracias de antemano por conectarse y por acompañarnos en este espacio a la profe Ana, que es la directora del curso, como ya todos saben, la conocen, y en este caso a mí, como tutora, que soy responsable de las webs, un poco contarles que cada uno de los tutores tiene a cargo como los diferentes talleres y estrategias. Entonces, por ahí me preguntaban algunos estudiantes que por qué no estaban en B-Learning y por qué no en otros momentos, en otros encuentros del curso. Entonces, como contarles un poco cómo es la distribución. Entonces, pues por eso me dieron como en la segunda web y en esta otra vez estoy a cargo de la tercera web conference del curso. Entonces, les doy la bienvenida. Voy a presentar acá mi pantalla. Y voy a detener el video, me disculpo por detener el video, pero a esta hora el internet se pone un poco más lento y no quiero que vaya a interferir, ya me ha pasado en otros talleres, con la presentación, ¿sí? Listo, entonces acá tengo la presentación, entramos esta semana justamente el 25, que fue el lunes, empezamos la unidad 3, con habilidades de producción y de producción tanto escrita como producción o habilidad de hablar, competencia comunicativa del habla, hablar adecuadamente. Ya habíamos hecho un ejercicio previo que tiene que ver con ese componente y con esta competencia en el curso, que fue la tarea número 2, ¿cierto? En esta ocasión, entonces, vamos a centrarnos en producir textos orales o escritos de forma adecuada, ¿sí? Vamos a tener entonces dos objetivos, o nos hemos propuesto desde la red de curso dos objetivos. El primero de ellos, reconocer las estrategias para elaborar textos argumentativos orales y escritos, ¿sí? Nos vamos a centrar en el texto argumentativo como tal, y socializar las actividades de la tarea 4 y 5 para desarrollar de manera satisfactoria y terminar nuestro curso. Les doy de verdad, los felicito porque nos hemos mantenido activos en el curso, porque ya empezamos la recta final, ¿sí? Ya estamos entrando en noviembre, ya lo que nos falta es muy poco para finalizar el ejercicio, para llevar a cabo y finalizar el curso satisfactoriamente. Si han podido avanzar y han podido mirar esta última actividad que se abrió el 25, es la última actividad como tal, y después viene un ejercicio que es ya una prueba que la vamos a explicar más adelante, que tiene que ver con la tarea número 5, ¿sí? Decidimos hablar de la tarea número 5 justamente en esta web, también para que la tengan presente y tengan presente unas fechas que son muy importantes en el curso, ¿listo? Esta es la agenda, entonces un ejercicio previo que siempre empezamos con qué conocemos del tema, que tiene que ver con buscar un poco los tres saberes, entender un poco qué conocemos del tema. Un segundo momento que tiene a cargo, pues entonces ya empezar con el contenido, con la carnecita, con lo que es explicar un poco la estructura de los textos argumentativos, las habilidades para hablar correctamente, y un tercer momento que vamos a tener tres cositas allí, ¿sí? Primero, entonces, la explicación de las guías de las guías de la tarea 4 y 5, como lo había mencionado. El entrenador de escritura, se preguntarán qué es eso y van a ver la sorpresa que les tenemos allí con el entrenador de escritura, y la aclaración de dudas por parte de nosotras, las profes, por si ustedes tienen dudas, inquietudes y demás, pues nos pueden preguntar. ¿Listo? Entonces, unidad número 3, habilidades de producción, escribir y hablar. Entonces, entender primero que dentro de la producción de esta competencia hay dos habilidades, la habilidad de escribir y la habilidad de hablar correctamente. ¿Listo? Entonces, lo primero son tres preguntas que quisiéramos hacerles, y es en su orden. Les voy a leer las tres, pero me gustaría irlas abarcando una a una, y son: ¿qué significa escribir para argumentar? 2, ¿qué estrategias de expresión oral conocen o conoce personalmente? Y 3, ¿qué es un artículo de opinión? Entonces, me gustaría escucharlos y escucharlas respecto a la primera pregunta. ¿Qué significa escribir para argumentar?
¿Qué me pueden decir? Para que todos no den el tiempo, yo voy a ir dando la palabra, ustedes alzan la manito y yo le voy indicando a la profe Jenny quién quiere hablar, ¿vale? Gracias, Anita, para no Bueno, salir de la pantalla y para no escucharlos a todos al tiempo. ¿Qué significa? es que no sé por cuál mano empezar, profe Jenny, porque hay tantas levantadas, por Dios, que no sé. Bueno, ya, Jonathan, vamos a ver la palabra a Jonathan. Dale, Jonathan. Muy buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches, Jonathan. Pensaría que la clase de escribir para argumentar es como muy apegada a lo que decimos, que lo que no está escrito no existe. Entonces, muchas veces de lo que nosotros pensamos y queremos tener una base de lo que queremos argumentar realmente, pues habría que escribirlo para poder que quede como eh, como ese respaldo de lo que queremos decir. Listo, para que exista un respaldo entonces de lo que se piensa, de lo que se escribe. ¿Qué más es escribir para argumentar? ¿Se puede escribir para narrar, por ejemplo? ¿Se puede escribir para explicar algo? ¿Qué me dicen? Están muy tímidos hoy. El frío de Bogotá que los tiene así a los que están aquí en Bogotá. ¿O qué será? No, profe, así no podemos avanzar. Si nos participan los estudiantes, ahí nos vamos a quedar como en un trancón. Estudiantes, la idea es que podamos participar porque, mira, esos encuentros son para eso, para escucharnos, para aprender unos de los otros. La idea es que podamos compartir lo que pensamos, ¿vale? Los invito a que dejemos la timidez y compartamos las ideas que nosotros consideramos con relación a la pregunta que nos hace la profe Jenny, ¿vale? Jonathan, ¿volviste a alzar la mano o se te quedó levantadito? No, se me ha quedado levantado. Pero bueno, ya que pues tengo otra la oportunidad, pues sí, yo creo que tenemos muchas facilidades de poder escribir algo que pensamos, que creemos, una narrativa, algo diferente, algo que nos imaginamos, pero que al escribirlo dejamos como algo más plasmado, algo que no se lo va a llevar el viento, como dicen por ahí, que las palabras se las lleva el viento. Entonces quedaría como mucho más fácil una recopilación de lo que quisimos decir, quisimos expresar, de lo que queríamos como contar. Entonces, yo que puede significar esa frase. Listo, Jonathan, muchas gracias. ¿Alguien opina algo parecido, algo distinto sobre escribir para argumentar? Hemos hecho varios ejercicios en el curso y han tenido que leer algunas columnas de opinión, algunos artículos, algunos textos argumentativos. Un poco los invito entonces a van poniendo como en calor y mientras pueden empezar a participar activamente en la web, a pensarse entonces en eso, en que escribir para argumentar entonces tiene una función especial, tiene una función como Jonathan lo transmite, lo quiere hacer saber, como de que quede validado, de que quede allí como el copia, como un testimonio de lo que se está escribiendo, diciendo. Entonces, vamos a pensar entonces en eso que es escribir, no solamente por escribir, sino escribir con un objetivo, con un propósito, con una función que es argumentar, simplemente para que lo vayamos como teniendo allí en cuenta y lo vayamos también hilando con lo que hemos visto a través del eje temático del curso y los ejercicios y los textos que se han puesto un poco para entender y hacer los ejercicios de las tareas a lo largo del periodo académico. Ahora bien, ¿qué estrategias de expresión oral conocen? Ya hablando de una producción oral, ¿qué estrategias de producción oral conocen?
Pues conversar, leer en voz alta, hablar solo, hacer actividad física, estudiar, por ejemplo. Listo, muy bien. Entonces, menciona varios ejercicios donde uno, de hecho, utiliza su voz, ¿cierto? Y casi todos lo hacen. El que diga que no habla solo es una mentira. El que no haya leído un letrero, un texto, entonces siempre estamos como utilizando nuestra voz y utilizándola a veces inconscientemente en ese ejercicio. ¿Se han preguntado a veces cómo hablamos? ¿Cómo nos escuchan los demás? Si somos claros al hablar, si somos coherentes al hablar, o nunca han hecho esa reflexión. ¿Qué me dice? ¿Se han preguntado a veces si la persona que está al frente, si el interlocutor los está entendiendo realmente? ¿Está entendiendo lo que ustedes están diciendo? Si su jefe los está entendiendo, si su compañero, si su esposa, si su esposo los está entendiendo. ¿O han visto que hay problemas a veces porque no nos damos a entender como queremos o porque pensamos que estamos diciendo algo, pero en realidad utilizamos otras palabras o utilizamos otro tono, otra entonación, otros gestos que acompañan el habla? ¿Cómo les va con estas habilidades de hablar? ¿Qué me pueden decir? Profe, ¿cómo está? Con Mauricio Ramírez. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, usted. Profe, pues sí, en muchas ocasiones sí, de pronto creo que me ha pasado también, dependiendo también es una de la crianza, la cultura, porque a veces creemos que como nos expresamos o que nosotros creemos que nos hacemos entender, la gente o las personas nos entienden de otra forma, o sea, no están captando lo que nosotros queremos decir. Entonces, ¿cierto? Sí, total. Y eso sucede y muchas veces uno dice, no, es que eso no es lo que yo quise decir, ¿cierto? ¿Cuántas Sí, a veces nos veces ha tocado? lo malinterpretan a uno y a veces la gente hasta se ofende, porque no, pero uno no está queriendo decir, digamos, algo como ofensivo, sino que en la forma que muchas veces uno se expresa puede ofender a muchas personas, sin querer hacerlo. Sin querer hacerlo, ¿cierto? Entonces, y más, tú mencionas algo muy importante, Mauricio, y es más cuando existen esas diferencias culturales que no conocemos, ¿sí? Entonces uno dice, por ejemplo, yo siendo muy jovencita me fui a vivir a Santa Marta y para mí el choque cultural fue bastante fuerte en sus momentos por la forma en que hablan los costeños, ¿cierto? Entonces, y empieza uno ya a entender que hay cosas culturales y no esa intención de ofender ni esa intención sino que son cosas del contexto. Lo mismo sucede con otras regiones del país, con la región andina, con los paisas, con los de Santander, a veces también con la gente de Bogotá, entonces sucede de todo. Y eso tiene que ver con eso, entonces con aspectos culturales que entran en juego cuando uno quiere hacerse entender, quiere transmitir un mensaje oral, y si no lo conocen y si no saben que uno es de cierta región o utiliza cierto léxico, pues a veces se puede malinterpretar sin que uno quiera ofender, ¿cierto? Y nunca ha sido como la intención. Listo. A las profes, a nosotros también nos pasa, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, bueno, yo no quisiera o quisiera que mis estudiantes me leyeran de cierta forma, pero justamente lo que tú acabas de mencionar también son situaciones que se tienen que tener en cuenta en esos momentos. Listo. Y la última pregunta para hacer este momento uno de presaberes es, ¿qué es un artículo de opinión? Yo lo mencioné hace un momento y acabaron de entregar una tarea que tenía que ver con un artículo de opinión de Piedad Bonet, que es ¿qué es xenofobia, por Dios? Entonces, a partir de ese ejercicio y a partir de ejercicios previos en el curso, ¿qué definición me darían de un artículo de opinión? Pues en sí, un artículo de opinión es un texto de opinión personal que aborda de manera extensa un tema en específico, como por ejemplo, en este caso, ¿qué es xenofobia? Sí, y sí. Listo, muy bien, David. La única
pregunta que yo te haría es, ¿lo aborda extensamente? ¿Es necesario abordarlo extensamente? Pues en general, creo que si se quiere redactar un texto es necesario abordarlo. Listo. ¿Cuántos párrafos tenía el texto de Piedad Bonet? En realidad, dos. Dos, ¿cierto? ¿Abordó el tema de la xenofobia por completo? No, No. es un tema bastante amplio porque hay que entrar también a mirar toda la parte cultural, otros aspectos socioeconómicos en el país, pues son muchas cosas y solamente se abordó como el desprecio emocional o sentimental que nosotros hacemos hacia frente a esas personas, planteando un problema que era el desplazamiento de ellos hacia un país totalmente desconocido. Muy bien, Es Jonathan. un tema demasiado amplio, pero no se abordó pues profundamente. Sí, muy bien. Entonces eso es la precisión de pronto que te haría ahí en que no es necesario, ¿sí? Porque no es un ensayo, porque no es un trabajo mucho más amplio. Se puede abarcar una parcela del tema en general, ¿sí? Pero eso no significa que vaya a quedar de una u otra forma incompleto y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos un poco la estructura de los textos como tal. ¿Listo? Bueno, entonces este es el primer momento de nuestro encuentro y es hacernos reflexionar un poco sobre estos contenidos y asociarlo. Recuerden que esto es desde un aprendizaje significativo, desde un aprendizaje que vayamos nosotros articulando cada aspecto que hemos visto en el curso como tal, ¿cierto? Entonces, dice, ¿por qué es importante hablar y escribir correctamente? Entonces, hay varias respuestas, ¿cierto? Hay varias posibilidades de decir por qué es importante una habilidad de hablar y de escribir correctamente. Primero, entonces dice, demuestra respeto hacia las personas, entonces logramos que la persona se sienta cómoda, que se sienta respetada, nuestro interlocutor. También es una forma de reconocernos a nosotros mismos, ¿cierto? De ir como avanzando en nuestro crecimiento personal, en darnos cuenta como a través del estudio, de la preparación, también vamos profundizando en nuestras habilidades tanto de escribir como de hablar correctamente. Algo entonces que tiene que ver también con lo que hablábamos un poco, que es con la malinterpretación del mensaje. O sea, le bajamos un poquito como al impacto negativo que podría tener un mensaje malinterpretado. Indica el nivel cultural. Esto es debatible, ¿sí? Porque depende mucho también del contexto de donde yo me mueva, de quiénes son mis interlocutores, pero también indica si en qué tipo de contextos me he empezado como a desempeñar un poco y qué conocimientos he empezado como a adquirir. Entonces, por eso tiene que ver con un nivel sociocultural. Listo, lo que les mencionaba un poco del respeto y del autoconocimiento y del crecimiento personal, que tiene que ver con sentirnos pues también orgullosos de estar formándonos en un ámbito académico. Y pues consigue una mayor interacción y una mayor atención por parte de los interlocutores, ¿sí? Poder hablar correctamente también es importante en ese sentido, ¿no? En que se pueden entablar conversaciones, se pueden entablar debates, podemos entenderlos y entonces esto nos da ciertos beneficios y nos ayuda con ciertas habilidades para crear amistades y para crear todo un círculo también social que hay alrededor de la comunicación como tal. ¿Listo? Sobre escribir. Entonces, ¿cómo les va con la escritura? ¿Qué piensan? ¿Por qué es importante escribir correctamente? ¿Qué me pueden decir? ¿Si es realmente importante o no es realmente importante? Pues sí, claro, es muy importante porque así podríamos transmitir el mensaje que quisiéramos transmitir de una manera clara y concisa. De lo contrario, pues sería muy confuso y para eso se desarrolló el lenguaje. ¿Cierto?
Entonces dice, cuando uno a veces escribe no tan bien, eso es un proceso, chicos. O sea, quiero que entendamos que la lectura y la escritura son procesos. Es decir, uno puede avanzar y siempre puede hacerlo mejor, ¿cierto? Entonces, siempre hay que mirar que cuando uno tiene ciertas deficiencias o no tiene una muy buena regla en escritura como tal, hay veces que entonces uno dice, bueno, pues que el profesor me puso 1, pero, o me puso 0, pero mire, profe, es que es lo que yo quise escribir, pero no mire lo que está escrito. Profe, pero es que pasa muy similar a cuando, no, yo no dije eso. Entonces es lo mismo, yo no quería escribir eso. Entonces allí hay como cierta situación un poco tensa entre lo que uno piensa a veces y lo que realmente se plasma en el papel, ¿cierto? Entonces, son habilidades que se van alcanzando, son habilidades que son gratuitas, uno puede hacer en los ejercicios, puede hacer, ir mejorando cada día si se quiere. Hay veces que puede costar un empleo, ¿sí? He conocido casos, por ejemplo, de personas que no supieron llenar un formato o llenaron un formato mal o X o Y error y les costó el empleo. Puede dejar una nota baja, ¿sí? Que puede ser algo, entre comillas, insignificante en el sentido de, bueno, puedo recuperar el curso, puedo recuperar la materia, pero puede ser algo también allí que se puede presentar. Puede ganarse el desdén de alguien o sufrir una pena, una vergüenza, ¿sí? Puede suceder esto. Entonces hay que esforzarnos en la medida en que podamos por escribir y hablar correctamente, y ese es el propósito de este curso como tal y de esta última unidad como tal. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van? Cuéntenme un poco. ¿Dudas, preguntas? No, no, señora. Muy bien. Entonces empecemos con el tema escribir, ¿sí? Nuestro primer temito. ¿Qué es eso? Entonces dice, todo escrito, todo lo que ustedes ven escrito, sea un anuncio, sea cuando vamos en un bus, que vamos por Caracas, aquí en Bogotá, o que vamos por una avenida principal y empieza uno a leer los anuncios, o un periódico, la noticia, o el texto que me toca leer en la tecnología, o en software, lo que sea, ¿cierto? Entonces, todo escrito cumple una función social, tiene un propósito, ¿sí? Se escribe para comunicar algo. Fue escrito primero por alguien y ese alguien tiene un universo de posibilidades y fue escrito para alguien o para X o Y personas, ¿cierto? O grupo de personas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que siempre va a haber alguien que escribe algo para alguien. Quien escribe siempre, dependiendo el texto que escriba, siempre va a tener una subjetividad en el sentido de que esa persona tiene vivencias, tiene angustias, tiene un día a día, tiene sueños, tiene deseos, ¿sí? Tiene conocimientos, tiene una experiencia. Entonces, digamos que todo ese mundo de posibilidades que encierra una mente, un cerebro, se pueden ver reflejadas en el producto escrito, ¿cierto? Entonces se pueden ver reflejadas allí. Puede ser el mismo tema, ¿sí? Pero dependiendo de quién lo escriba, puede leerse distinto. ¿Por qué? Porque la persona, el autor, le va a imprimir eso que estamos hablando, su vivencia, sus angustias, sus sueños, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, puede ser el mismo tema, pero con unas intenciones y con unos contenidos, si se quiere, distintas. Hay veces que se lee por placer, esa es la mejor lectura que puede haber, leer por placer, no leer por obligación. De hecho, cuando se lee por obligación, pues digamos que la carga emocional y la carga actitudinal va a ser negativa, ¿cierto? Va a ser una carga, se va a convertir en una carga y eso no nos va a sacar o no nos va a quedar ningún provecho. Mientras que si leemos por placer, pues se va a disfrutar y se va a gozar uno lo mismo, la lectura o la escritura, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, escribe un mensaje o escribe en el chat, uno lo hace esporádicamente y lo hace inmediatamente, ¿sí? Uno no repara en
en revisar exactamente lo que está escribiendo, sino que es un proceso inmediato, ¿cierto? Es un proceso que es de la inmediatez del contexto, pero esa inmediatez es justamente de ese contexto, mientras que si a uno le piden escribir un texto que tenga unos contenidos y que sea un texto más elaborado, pues ya no va a ser tan inmediato, sino va a ser un ejercicio un poco más reflexivo. Entonces, la lectura y la escritura tienen eso en común, ¿sí? Primero, que deben ser consideradas como proceso, tanto leer como escribir, y segundo, que se pueden hacer o bien sea por gusto, por interés, o bien sea porque se solicita ya una lectura un poco más académica, más crítica, o un texto más elaborado, ¿sí? La escritura no es una tarea mecánica, ¿sí? No es una tarea, se tiene que aprender, ¿sí? Nosotros pasamos 11 años en un colegio. Ahorita en esta época ya son muchos más los años que pasa un niño en el colegio, tiene que hacer 4 años antes de llegar a la primaria, ¿cierto? Y desde muy pequeñito empiezan en su proceso de alfabetización. Eso podrá tener todas las críticas del mundo, pero digamos que así sucede, ¿no? Entonces el niño empieza con un proceso de alfabetización para llegar a primerito de primaria, 5 años en buenas condiciones de su primaria y 6 años en buenas condiciones de su bachillerato, más o menos 11 años, de 11 a 14 años en el colegio, ¿cierto? Y entonces llegamos a la universidad y, oh, sorpresa, nos estrellamos y decimos, ay, ¿esto cómo es que es? ¿Pero por qué no aprendí? ¿Pero por qué confundo B con V? ¿Pero por qué con S o con Z? ¿Con coma o con punto? Y ese punto y coma, ay, Dios mío, ¿cómo lo uso? Sí, entonces empiezan, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué pasó en esos 11 años? Sí, entonces es un proceso más allá de hacer críticas a un sistema educativo, más allá de entrar a debatir los métodos, digamos que es un proceso que se aprende, que se construye y en el que es importante una reflexión de carácter metalingüístico. ¿Qué quiere decir esto de un carácter metalingüístico? Que nosotros reflexionemos en lo que hacemos, que es lenguaje, o sea, en ese proceso de lenguaje, reflexionemos en realidad con términos lingüísticos. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué ortografía? ¿Por qué puntuación? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo uso? Y empezar a entender un poco todo el contexto de la escritura como tal. ¿Listo? Entonces, proceso de la escritura, lo que yo les digo, para mí es importantísima esta palabra. La palabra proceso es clave, se debe entender, ¿sí? Vuelvo y les menciono, tanto la lectura como la escritura. Aquí estamos centrados en escritura, ya lo vimos en la lectura, pero esto es un proceso, ¿listo? Primer momento, el primer momento de ese proceso. Ese primer momento del proceso de la escritura se llama planeación, ¿sí? Planear, planee. ¿Eso qué es? ¿Sí? Planear es todo lo que tengo que hacer antes de sentarme a escribir, ¿sí? Antes de abrir el computador, antes de coger el cuaderno, el bolígrafo, antes de hacer eso, tengo que planearme la escritura, es decir, tengo que conocer el tema. Si es un tema libre, por ejemplo, que yo lo pueda escoger como estudiante, yo pueda escoger mi temita, o si es un tema que se me asignó con anterioridad por parte del docente o de la universidad, sea como sea, tengo que hacer un proceso de documentación, ¿cierto? Documentarse es buscar información sobre ese tema, ¿sí? Si yo quiero hablar de xenofobia, pues empiezo a buscar qué es xenofobia, empiezo a buscar qué significa, cuáles son las políticas, y empezar a documentarse. En la documentación, entonces, hay varios procesos y es a dónde, por ejemplo, una de las preguntas que se hacen y que está bien hacerse es, ¿a dónde ir por información? ¿A dónde van ustedes cuando necesitan buscar información sobre un tema en particular? ¿Qué me pueden decir? A páginas web como por ejemplo Google, que es como la más solicitada. Listo. Páginas como Google, ¿qué más? ¿Y si Google me lleva a la Wikipedia?
¿Está bien? Buenas noches. Buenas noches. Ahora ahí en Google hay uno que se llama Google Académico. Pues ahí es mejor porque ahí de una vez le dan a uno la bibliografía, como la historia de quién escribió el libro o el texto que uno va a sacar, y es mejor. Listo, muy bien. Acá quiero hacer un paréntesis, por eso paré la presentación para compartirles a ustedes a dónde ir a buscar. Nosotros estamos en la universidad, chicos y chicas, ¿sí? Eso significa que ya la Wikipedia, que ya el Rincón del Vago, que ya el Rincón de los Ingenieros.com, las tareas gratuitas, eso hay que superarlo, ¿cierto? Y entonces aquí les presento la base de datos de la universidad, de nuestra universidad, ¿cierto? Esta base de datos, para acceder a esta base de datos, ustedes acceden al campus virtual, ¿sí? Y acá les dicen, o sea, esta base de datos cuenta con más de 1 millón de recursos educativos disponibles, ¿sí? Esto más o menos, digamos, a grandes rasgos. Y esto está por campos del conocimiento, ¿sí? Hay un video y un video tutorial y una guía de ingreso. O sea, ya sabemos a dónde ir. Entonces, aquí es importante que tengan presente que estas bases de datos, estos son como repositorios donde se alojan documentos de investigación académica que han sido comprobados y han sido avalados por pares, ¿sí? Entonces, son, digamos, han pasado por un proceso de verificación, lo que no sucede muchas veces con el Google normal, que me puede llevar a bases o con cualquier otro buscador que me puede llevar a una wiki, me puede llevar a cualquier tipo de recurso que no sea acreditado. Estas bases de datos no son gratuitas, cuestan un dineral. ¿De dónde sale ese dinero? De la matrícula de todos los estudiantes. En todas las universidades sucede lo mismo. Todas las universidades adquieren un contrato con las bases de datos anual. Y a veces los estudiantes no conocen estos recursos. Entonces, aquí está la primera, documentarse. ¿A dónde vamos a ir? Ya sabemos que nuestra biblioteca cuenta con un repositorio, ¿cierto? También están bases de datos gratuitas. Entonces, nosotros podemos darle bases de datos gratuitas y me baja unas bases de datos gratuitas de revistas académicas y donde se publican información. Y como el compañero lo mencionó, también está el Google Académico o Google Scholar, ¿cierto? Que ya no es el Google normal, sino que se convierte en un buscador de textos académicos. Lo importante aquí, entonces, por ejemplo, si yo quisiera buscar por lectura, por escritura académica, mírenlo acá. Aquí entonces yo le voy a decir que le quito esto, que no, citas no, sí, porque las citas me llevan a donde fue citada, y me va a arrojar artículos que están en formato PDF que yo voy a poder descargar en mi computador o leer en línea y que están alojados en repositorios, ¿sí? Y puedo empezar a hacer la búsqueda por intervalos de tiempo, por relevancia, como sea. Esto también lo tienen las bases de datos, y la base de datos tiene la base, el libro, que son libros, que yo puedo descargar incluso libros, y me permite tener acceso por cierto tiempo a cierta cantidad de libros, ¿sí? Entonces, simplemente para mostrarles que hay un mundo de posibilidades para documentarse a la hora de yo planear mi texto, ¿cierto? Obviamente, si ya son temas un poco más políticos, más de la actualidad, pues también existen fuentes como periódicos en línea, ONGs y otra clase de sitios web que me pueden ayudar a documentar el tema. Y pues obviamente están las bibliotecas que ya han perdido como su uso, pero en realidad son excelentes en cuanto a la cantidad de información que puede uno adquirir o puede uno hallar para hacer ese proceso de documentación. Entonces, en esta fase de planeación, también, ¿sí? También está el registrar de dónde tomo la información. El de dónde tomo la información es importante porque puede ser que ustedes tengan un trabajo final, puede ser que ustedes estén elaborando su texto final y hayan leído, por ejemplo, 3
autores distintos, ¿sí? Y hayan leído y hayan sacado apuntes de cada uno de esos autores. Si nosotros no sabemos de qué, después de que empecemos a redactar y a escribir, no sabemos de dónde tomamos la información, podemos caer en algo que en la academia y en las universidades se conoce como copia o como plagio, ¿cierto? Y es que no referenciamos ni damos el crédito de las ideas a los autores, a sus respectivos autores. Entonces, es importante y es aconsejable siempre que ustedes tomen algo de otros textos, siempre anoten de qué texto lo tomaron y puedan dar las referencias y puedan dar los créditos a los autores respectivos para no caer de forma no intencionada, es decir, pecar por ingenuos en una copia o en un plagio, ¿cierto? La biblioteca, si ustedes se dan cuenta y revisan sus correos institucionales, la biblioteca cada semana está haciendo talleres y está haciendo cualificaciones en recursos electrónicos, en bases de datos y si se quiere en el formato de normas APA, que para muchos suena como terrorífico, pero en realidad no lo es una forma simplemente de darle formato a nuestros trabajos y inclusive de darle crédito a los autores que tomamos nosotros como referencia y que citamos en nuestros trabajos, ¿listo? Entonces, primera etapa de ese proceso de este proceso de escritura, la planeación. ¿Tienen dudas sobre este proceso? ¿Ninguna? ¿Sí me escuchan? ¿O no? Listo. No, señora, no tenemos Yo la dudas. escucho. Sí, lo escuchamos. Ay, bueno, gracias. Que, como dicen por ahí, necesito realimentación. Listo. Segundo momento, redacción. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos saltamos este paso de la planeación o lo hacemos a medias, ¿cierto? Entonces nos lo saltamos y vamos derecho a sentarnos frente al computador, pasan 4 o 5 horas y no producimos nada. Pero ¿por qué no me fluye? Pero es que esto es muy difícil. Pues obviamente se nos va a complicar un montón porque no hemos hecho las estrategias y no hemos seguido paso a paso las tareas que hay que hacer en planeación. Después vamos entonces a esta etapa de la redacción, que ya es empezar a armar nuestro texto, ¿cierto? Ya hice una planeación, ya empiezo a hacer un borrador. Es decir, que en la primera versión no va a ser la versión final. Aquí les están diciendo pilas porque hasta ahora usted está armando su texto. Entonces aquí tenga presente, por ejemplo, cómo lo va a estructurar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el contenido de ese texto? ¿Qué tan largo va a ser ese texto? No es mi tesis. Las tesis por lo general tienen entre 3 y 5 capítulos dependiendo del formato. ¿Qué va a llevar en cada capítulo? Empiece a poner subtítulos, empiece a mirar qué contiene cada uno de estos, del tipo de texto que estamos escribiendo. Para la tarea que nos ocupa, por ejemplo, un artículo de opinión, entonces, ¿cuántos párrafos? ¿Qué es un párrafo? Entonces, un párrafo es una unidad de desarrollo, una idea, entonces, ¿cuántas líneas debe tener un párrafo? Y empezar a armar jerárquicamente nuestro texto, ¿sí? Y empezar entonces a trabajar en las versiones. Ese primer borrador se va a ir perfeccionando en la medida en que yo vaya puliendo el texto como tal, ¿sí? Aquí entonces es importante revisar aspectos tales como la ortografía, es importante revisar aspectos tales como los conectores, la coherencia entre los párrafos, es importante revisar otros aspectos que tienen que ver con la gramática y empezar a mirar que esté bien estructurado, ¿sí? Importantísimo si nos hace falta un diccionario en este momento para apoyarnos o el diccionario en línea de la Real Academia, pero recursos que nos puedan como apoyar y aclarar dudas en el momento de la redacción, ¿sí? Después viene un momento que se llama revisión y resulta que la revisión también a veces nos la saltamos, ¿sí? Entonces como que de ese proceso solamente nos dedicamos al momento de redactar y por eso a veces sufrimos un poco la redacción, no estamos preparados. Si uno hace una buena planeación de su texto, en realidad cuando se siente a redactar va a fluir
y va a poder como desarrollarlo, entre comillas, más fácilmente que cuando uno no hace una planeación correcta y puede perder muchísimo tiempo valioso frente a un computador, frente a un cuaderno, frente a una libreta, tratando de mirar qué ideas va a exponer, ¿sí? La revisión es un paso importante, es un paso que permite evaluar el texto, que permite verificar el contenido del texto, el propósito del texto, que permite mirar qué errores hay, ¿sí? Pero es importante que la revisión no se haga inmediatamente, se ha redactado el texto, ¿sí? No se haga inmediatamente, se ha redactado el texto, porque no vamos a ver los errores. Esto está comprobado desde la neurolingüística, que en el momento en que yo termino de escribir algo y lo leo, no voy a encontrar los errores. Por eso se habla de la importancia de dejar reposar los textos. Es como, déjalo ahí 1 o 2 días para poder leerlo, ¿sí? Desde otra mirada, con una mente más tranquila, más descansada, para poder encontrar los errores, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que muchas veces uno no hace eso porque si la tarea vencía el 25, uno el 24 está tratando de entender qué es xenofobia y está tratando, ¿cierto? Sin ánimos de criticar, sin ánimos, pero digamos que eso es algo que nos ha sucedido a todos los que hemos pasado por un proceso de ser estudiantes, y es que muchas veces uno deja acumular los trabajos o no avanza en la medida en que debe ir avanzando, y en el momento en que se llega a la entrega, uno entrega y no ha revisado su trabajo con anterioridad, ¿sí? Entonces, en lo posible, dejar el texto 1, 2 días en remojo ahí para poderlo revisar y encontrar los errores. Cuando lo hago, entonces viene el cuarto momento, que es edición, ¿sí? Solamente se da si yo he hecho una buena revisión, y es cuando yo puedo modificar los errores, puedo verificar, hacer cambios, ¿cierto? Y mirar si, por ejemplo, hay palabras mal escritas, si está bien ortográficamente, y puedo empezar a dar un formato al texto como tal, ¿sí? Reviso la digitación, miro que activo Word tiene la posibilidad de revisar ortografía. Si es que no soy tan bueno en ortografía, entonces activo como que Word me reviso el formato, que tenga el mismo tipo de letra, que tenga el mismo tamaño de letra. Por ejemplo, algo que yo he encontrado cuando reviso los trabajos, y ya tengo identificado como a los estudiantes que lo hacen, y es el uso de la negrilla. El uso de la negrilla. Entonces, digamos, este es mi texto, y todo, o lo que están escribiendo, y todo está con negrita, ¿sí? Entonces, yo les he hecho siempre el comentario, la negrita solamente se utiliza para subtítulos o para títulos o para resaltar una palabra, pero no es necesaria para todo el contenido. Esas cosas se tienen que ir aprendiendo, ¿sí? Y les he hecho como el comentario desde la primera tareita, y de pronto no han leído como la realimentación que uno hace, y vuelve y entrega la siguiente de la misma manera y la siguiente de la misma manera. ¿Alguien está alzando la mano, Anita? Doctora, buenas noches. Como ven, Arango, se acaba de entrar una pregunta. Es que en el desarrollo de la actividad me dices que en el TP para el código de usuario y la contraseña, pero entonces no sé dónde encontrar el TP. Anita. Eso lo voy a explicar yo ahorita cuando estemos en la tarea número 4, que es lo del uso de Adaptera. ¿Listo? ¿Sí? ¿Así? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Ya vamos para allá, Jaime. Ya nos falta abarcar el tema del aula, y pasamos al tema de la tarea. ¿Listo? Esto entonces simplemente para entender la escritura como un proceso. Y ahora vámonos propiamente a la escritura de textos argumentativos, que es la tareita, ¿cierto? Entonces, entender que los textos argumentativos presentan razones a favor o en contra de algo, ¿cierto?
presentan una tesis. Entonces, recuerdan en la tercera web y en este ejercicio de Piedad.net, ¿cuál es la tesis? Entonces yo hablaba con un estudiante por el Skype, pero profe, pero sí, pero no, pero por acá, y entonces empieza uno a mirar, y la tesis, ¿qué es lo que quiere ella defender? A veces no es tan fácil, no está explícita, no está, no dice tesis, 2 puntos, no, entonces uno dice, bueno, que en realidad, ¿cuál es la posición de ella? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está defendiendo ella? ¿Sí? Y a partir de ahí empieza a dar razones para convencer a su interlocutor. Los textos argumentativos tienen 2 características que para mí son primordiales. Primero, son polémicos, ¿sí? ¿Qué significa que sean polémicos? Que admiten diferentes puntos de vista, tal como muestra la imagen allí. No que es un 6, no que para mí es un 9, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, es que tampoco, porque van a aprobar un estatuto para los migrantes, es que mire tantos indígenas que hay aquí, tanta gente pobre, porque puedo decir, no, pero también las fronteras no existen, las fronteras son algo que se inventan, diferentes suposiciones, diferentes puntos de vista. Que algo sea bueno, que sea malo, no, simplemente diferentes posiciones, y justamente las razones que uno da es para que mi interlocutor se convenza de mis razones, ¿sí? Se convenza de lo que yo estoy diciendo. Eso es un poco, por ejemplo, el ejercicio de lo que se hace en el Congreso o de lo que se hace, por ejemplo, en los debates políticos, que ya estamos a punto de iniciar, ¿cierto? Nuestro circo, entre comillas, pero es un poco el ejercicio argumentativo. Entonces yo explico, yo doy mis razones, ¿para qué? Pues para ganar adeptos y para que me crean y se adhieran a lo que yo voy a decir. Algo similar, por ejemplo, está cuando uno hace mercado, cuando uno va a comprar algo y uno quiere que le hagan un descuentico y sí, eso también es argumentar, ¿sí? Uy, pero ¿por qué tan caro, vecina? Mire que allá en el otro almacén está $1,000 más barato. Eso es argumentar, estoy dando mis razones con fin de convencerla de que me lo venda más barato, ¿sí? Entonces van a decir, no, porque ahorita no, ahorita por el invierno todo está carísimo, ese es el precio que hay, a eso llegó, y entonces también me empieza a dar sus razones. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, la argumentación está en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿sí? Nuestros hijos, los que tienen hijos, argumentan de por qué quieren salir más, por qué quieren llegar más tarde a la casa, por qué quieren salir un fin de semana, por qué se quieren ir a pasear, los papás le dan sus razones de por qué no, de por qué sí. En todo ámbito de nuestra vida hay argumentación, ¿sí? Solamente que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero justamente es eso, un carácter polémico y un carácter que admite posiciones distintas y en las que se tiene que dar razones a favor de la tesis, ¿sí? Listo. Vamos entonces con artículo de opinión. El artículo de opinión es un texto que pertenece a esta gran categoría, ¿sí? Digamos que las categorías donde yo puedo dividir las formas en que los seres humanos nos comunicamos son la narrativa, pues ya conocemos nuestros cuentos, la descriptiva, características, cualidades, el diálogo, la argumentación, ¿cierto? Y dentro de esta argumentación hay una cantidad de textos, ¿sí? Está el debate, está, bueno, diferentes tipos de texto, entre ellos los artículos de opinión, ¿sí? Entonces, los artículos de opinión son textos que son argumentativos en el cual el autor de ese texto expresa sus reflexiones sobre un tema. Ese tema por lo general es un tema polémico, es un tema actual, con el fin de convencer a sus lectores o de que sus lectores formen una opinión respecto a ese tema, ¿sí? Como hemos visto a lo largo del curso, como tal, los ejercicios que hemos leído y los textos de columnas de opinión o textos o artículos de opinión que hemos visto. ¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? Primero, entonces va una introducción. Primero va una introducción donde se presenta el tema, se presenta la controversia y la postura del autor. Es decir, en esa introducción se manifiesta la tesis, cuál va a ser la postura, lo que se va a defender, ¿cierto? El tema a desarrollar. Se hace como un panorama de lo que se va a abarcar y vienen entonces los párrafos de desarrollo. Aquí tenemos entonces 2 párrafos, pero pueden ser más, ¿sí?
párrafos de desarrollo, donde cada párrafo va a desarrollar un argumento que pues ya vimos tipos de argumento para el ejercicio anterior, ¿cierto? Y un párrafo de conclusión, donde se hace una reiteración de la opinión y de los argumentos, es decir, se cierra, se reitera y se invita a los lectores a una reflexión sobre el tema conocido, ¿sí? Que si es una estructura inmodificable, no, ¿sí? Esto depende mucho también del estilo de cada escritor. Por ejemplo, la columna de Piedad Bonet, ella tiene un estilo bastante particular y solamente habían 2 párrafos, ¿sí? Entonces, en el primer párrafo, de hecho, ella empezó con el desarrollo de un argumento, ¿cierto? De 2 argumentos. Entonces, para mirar exactamente qué se sugiere este tipo de estructuras y para efectos del trabajo que tenemos que hacer, vamos a mantener esta estructura como tal. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Anita, ¿algún comentario adicional? Dionisita, no, básicamente lo que quería decir a los estudiantes es que, devolviéndome un poquito al proceso de la escritura, dentro del curso nosotros citamos los contenidos seguimos el marco conceptual de Daniel Casani, ¿cierto? Entonces, él es el que digamos que nos orienta hacia esas 3 fases que tiene el proceso de la escritura. Entonces, cuando estén ustedes redactando su artículo de opinión, mi sugerencia es que hagamos la comparación como la hace Casani con su texto, la escritura, la cocina de la escritura, ¿cierto? Donde él compara la escritura con ese arte. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, ¿cierto? Él dice que es como cocinar. Entonces, nosotros, digamos que antes de cocinar, entonces preparamos los alimentos, miramos qué es lo que vamos a cocinar, miramos los ingredientes. Entonces, en este sentido, nosotros ya sabemos que vamos a escribir, sabemos que vamos a escribir un texto argumentativo, un artículo de opinión y que el tema va a ser la xenofobia. Entonces, ya tengo los ingredientes, ¿verdad? Ahora, digamos que en la segunda fase ya es la redacción. Entonces, es como esas ideas que yo tengo, organizarlas, tener muy, muy clara la tesis. Si yo no tengo clara la tesis, los argumentos no van a estar bien, la conclusión tampoco va a estar bien. Entonces, digamos que a veces cuando yo tengo un proyecto, lo que yo me ahorro en la planeación se gasta en la ejecución, mientras que si yo hago una muy buena planeación, pues la ejecución va a ser, digamos que va a avanzar. Entonces, básicamente la recomendación es esa. 1, que hagamos la similitud como si fuéramos a cocinar, como si realmente fuera a preparar o voy a preparar una comida, voy a preparar un evento. Hacerlo con tiempo. Uno no hace una cosa, a veces puede que eso resulte de un día para otro, pero es muy fortuito que suceda de esa manera. Para tener mejores resultados, la recomendación es que lo hagamos despacio, que nosotros tratemos de aplicar las fases que están ahí, que planeemos el tema, que revisemos muy bien, que leamos y que asumamos una posición. Yo estoy a favor, estoy en contra, ¿cierto? Y para hacerlo mucho más fácil, entonces tengamos en cuenta mi contexto. No es lo mismo, ¿cierto? Así sea un tema muy general y que nos toca a todos. De pronto, el tema de la xenofobia en ciertas partes del país, de pronto ahonda un poquito más o tiene unas particularidades. Entonces, como que siempre cuando tomemos un tema que sea muy significativo y muy, como que tenga significado para mí. De esta manera se va a facilitar la redacción, ¿cierto? Cuando yo le doy significado, cuando yo le doy interés, le doy importancia, entonces eso como que va a fluir de mejor manera, por un lado. Y por otro, pensar quién me va a leer, ¿cierto? Entonces esto lo estoy escribiendo para que lo lean mis compañeros, para que mis compañeros sepan lo que yo pienso del tema. Entonces, ser lo más claro posible. Y siempre la recomendación es dejar clara la posición, de modo que cuando nosotros como lectores estemos leyendo ese texto, tengamos claro, claro, mira, la posición del profesor, la posición de ese estudiante es esta, ¿listo? La temática es xenofobia, pero su opinión es de todo ese tema tan grande que es la xenofobia, él se fue por esta parte. Ese era como mi comentario, profe Jenny, gracias.
Listo, Anita, muchas gracias. Listo, muchachos. Hasta aquí, bien. Pasamos al siguiente tema. Sí, profe, pasemos al siguiente tema. Gracias. Como dicen por ahí. Listo, vamos entonces a hablar. ¿Cómo les va con hablar en público? ¿Qué tan buenos son para hablar en público? ¿Les da susto, les da nervios, les da emoción? ¿Empiezan a sudar? ¿Qué pasa cuando tienen un ejercicio de hablar en público? Pues claro, todo depende del contexto, ¿no? Porque si es un escenario, por ejemplo, grande, entonces pues siempre a uno le da como cierta angustia o pena. Pero por lo general diría que bien. Listo, muy bien. Entonces depende el contexto, ¿cierto? ¿Qué más? Pero sí da sustico, ¿cierto? O sea, por más de que uno diga, por más que uno prepare el tema, por más de que uno vaya, da sustico coger un micrófono, da sustico pararse frente a un auditorio de cientos de personas y da sustico empezar a hablar. ¿Por qué creen que ocurre eso si hablamos todo el tiempo? ¿Qué pasará? Diría que, ah, bueno. Dale. Bueno, diría que pues por la presión social que uno tiene de dar una imagen muy buena a todos y que todo salga muy bien, esa presión infunde a ello, a que uno se ponga nervioso, a que no sé, se le empiecen a sudar las manos, comience a temblar. ¿Cierto? Sí. ¿Se te fue como el audio? ¿O Bueno, solamente a mí me entonces pasó? repito, sí, como que siempre da Ya. cierto susto de que uno comienza a temblar, a sudar, a veces a hablar entrecortado, pero sí, o sea, hay que saberlo siempre manejar. Listo, muy bien. Andrés está levantando la mano. ¿Quién? Qué pena, es que acabo de ver la pantalla. O Andrés era el que estaba hablando. No vi. No, yo, David Santiago, era el que estaba Listo. hablando. Ok, David. Entonces, Andrés, te damos la palabra. Entonces, ¿se le quedó una manita levantada o qué fue? Listo. Jenny, les estoy compartiendo a los estudiantes en el chat el enlace de la asistencia y la valoración del encuentro, ¿listo? Ah, bueno, listo. Para el final, ahí lo compartió, pero si quieres pues, esperamos hasta el final para poderlo hacer. Correcto. Sí. Andrés, entonces dice que no tiene audio, que no le funciona el micrófono. Osman, después Jorge y después Ángel, por favor. En el orden mencionado. Osman, Jorge y Ángel. ¿Tampoco? Osman aparece con la mano levantada, Jorge, Ángel y Buenas noches. Cristian. Buenas Dale. noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, si bien es cierto, pues, por mucha experiencia que tengamos en escenarios, pienso que ese miedo va a ser constante. Siempre vamos a pensar qué nos van a preguntar. ¿Será que nos va a ir bien en la presentación? ¿Será que o sea, ese miedo va a ser constante, ¿cierto? Pero también es cierto que debemos luchar contra ese miedo, que pienso yo que es normal. Somos seres humanos, sentimos y es normal. Gracias. Listo, muy bien. ¿Quién más? Por favor, en el orden que estaban ahí. Buenas noches, mi nombre es Ángel. Pienso que nos ponemos nerviosos al momento de hablar en público, pues podemos, como estaban diciendo los compañeros, podemos que nos van las manos, ponernos nerviosos, hasta podemos tartamudear. Pues, obviamente hay que tener una idea clara de lo que vamos a hablar, enfrentarnos a esos miedos y expresar lo que nosotros sabemos hacer, tratarlo de hacerlo con naturalidad, que las palabras fluyan
no de pronto como está en el contexto de, bueno, de un tema, sino con nuestras propias palabras. Y yo creo que así es, de esa manera nos podemos expresar mejor. Y pues la idea es que el mensaje que vamos a transmitir llegue al público y pues que ellas se sientan identificadas con ese tema o con lo que nosotros vayamos a hablar o a decir. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien más está levantando la mano y tratando de participar? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Pues yo anteriormente sufría mucho miedo escénico, el hablar hasta con una otra persona diferente, pues de repente pues sufría bastante. Pues a partir de los años ya he aprendido que hay que dejar el miedo, hay que dejar que fluyan las palabras, uno sí pensar antes de hablar. Me ha funcionado bastante saber que yo estoy igual a los demás, entonces nadie es superior a mí, entonces uno se le quita el miedo, porque anteriormente uno sufría por hablarle al jefe, a la mamá, pero todos somos iguales, podemos equivocarnos. Lo mejor es relajarse y pensar y decir lo que uno piensa. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Anita. No, profe, no aparece nadie más. A ver, Osman creo que ya, o todavía no le hemos dado la palabra. Y Cristian aparecen con la mano arriba. Listo. Y Zenia la acabo de levantar, pero creo que la volvió. Buenas noches. Dale, Cristian. Bueno, digamos que en mi caso sí me ha pasado varias veces que cuando uno no maneja muy bien el tema, pues se vuelve más complicado todo, ¿no? Pero cuando lo que hablaban ahorita de la planeación, y me ha pasado varias veces, cuando uno planea bien las cosas y entiende los temas y entiende bien los temas, entonces ya es más fácil como que compartir la información. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, Anita? Osman. Y nadie más. Solamente Listo. tengo a Osman con la mano levantada. Buenas noches, tutora y compañeros. Pues mi opinión respecto al tema es, en sí a todos nos da miedo como enfrentar un público, hablar al público, pero cuando nosotros planeamos las cosas bien y es enfrentar el miedo, creería que en sí a todos nos da miedo, porque todos, obviamente al subirnos y ver cientos de personas o quizás menos, pero nos da miedo. ¿Qué pasa? Si nosotros llevamos un tema bien planeado, nosotros sabemos qué vamos a decir y enfrentamos ese miedo, podemos hacer las cosas bien. En mi caso, sí me da miedo porque no voy a decir que no, pero tengo la capacidad de enfrentar ese miedo y asumir que debo hablar a un público y planear obviamente con anticipación lo que voy a decir. Listo, muy bien, Yesenia. ¿Listo? ¿Terminamos la ronda? ¿O falta Giovanni? Falta Giovanni, profe Jenny. Giovanni, te damos la palabra. Giovanni Mendieta. Bueno, debe ser que tiene... Leemos, por favor. Sí, debe ser que tiene problemas con el audio o algo así. Listo, muchas gracias. En efecto, sí, sucede eso, sucede, todos hemos sentido miedo, o sea, todos hemos sentido temor a hablar en público, a todos nos ha sudado las manos, a todos, pero también es cierto lo que ustedes mencionan y es, bueno, me tengo que calmar, lo tengo que hacer, aquí todos somos iguales, ¿cierto? Entonces, digamos que un poco el proceso de confiar en uno mismo, ¿listo? Entonces, la expresión oral es el conjunto de todas las técnicas que determinan cómo debe guiarse uno para comunicarse oralmente con efectividad, ¿cierto? Hablábamos un poco de a veces, ay, es que no, yo no quise decir eso, desde la comunicación más sencilla, como hasta el hablar ya en un evento, hablar en un simposio, en un evento académico, en un evento laboral, donde tenga a cargo la explicación de un tema o tenga que explicar en una junta lo que se hizo, lo por qué, cómo. Entonces, son todas esas técnicas que me van a determinar y me van a ayudar a hacerlo correctamente, ¿sí? Todo proceso de comunicación oral
Todo proceso, entonces, implica que hay 3 agentes, ¿sí? No 3 presentes, sino 3 roles distintos. Quien emite o quien habla, que es el emisor, el mensaje, que es lo que se dice, y un sujeto que escucha, que puede ser los sujetos. Puede ser todo un auditorio, pueden ser 100 personas, pueden ser 1000 personas, pueden ser 3, ¿sí? Entonces, pero los roles son el sujeto que habla, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Tanto el emisor como el receptor son importantes en este proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que haya un emisor sin receptor, ni existe un receptor sin que haya emisor. Se necesitan los dos, uno a uno. Y el mensaje pues ya tiene que ver con el propósito, con el contenido y lograr llevar a un buen término esa comunicación, ¿sí? Entonces, las habilidades para hablar en público se van adquiriendo. Al igual que hemos visto aquí que todo es un proceso que se puede mejorar constantemente, también hablar en público se aprende a hablar en público, ¿sí? Existen personas que son oradores innatos, que les sale, uno dice, pero ¿cómo lo hacen? Les sale bonito, les sale, se sienten cómodos, no se les ve preocupados, no se les ve ansiosos, no se les ve con miedo, nada, innatos, ¿sí? Mientras que a otros nos ha tocado un poco más esfuerzo para poder alcanzar un medio nivel o un nivel aceptable para hablar en público, ¿cierto? No gozamos de esas actitudes y necesitamos entonces por cuestiones sociales, laborales, profesionales, académicas, aprender a hacerlo de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, tanto las personas que tienen ese don, que tienen esa habilidad innata, como los que nos ha tocado aprenderlo, ¿sí? A veces con miedo, con sufrimiento, como ustedes lo mencionaron, pero que vamos en el proceso, debemos tomar en cuenta entonces aspectos que nos van a permitir mejorar en estos aspectos, en la habilidad para producción oral. Estos aspectos se dividen en 3 momentos: los aspectos visuales, los aspectos vocales y los aspectos verbales, ¿sí? Los primeros, entonces lo visual. Lo visual está relacionado entonces con la apariencia física del orador. Pareciera un poco subjetivo, pero en realidad el dicho de como te vistes, te ven a veces, entonces de pronto, aunque yo particularmente y personalmente tengo un criterio al respecto, sí se aconseja y se aconseja, se sugiere que en el momento en que uno vaya a hacer una presentación, pues tenga una forma de decir de acorde al evento en el cual se está presentando, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con mi postura también, pues pararse derecho, no estar como encorvado, o tratar de mirar uno las manos, por ejemplo, los ademanes que está haciendo con las manos, si tiene algún gesto, alguna manía con las manos, entonces como tratar de mirar esta clase de movimientos que influyen también en captar la atención del público, ¿sí? Hay elementos obviamente que están relacionados con nuestra propia personalidad, ¿cierto? Con nuestra forma de ser, con nuestra forma ya con nuestro estilo, nuestra personalidad, que a veces también provocan un impacto favorable o desfavorable en la comunicación y en el contacto visual que se hace con el auditorio o con mi público como tal. Entonces, estos son primero los elementos visuales que forman parte de la fórmula BBB. Los siguientes son los elementos de índole vocal, que se vinculan con todo lo relacionado con la articulación y la modulación de la voz, ¿cierto? Que tiene que ver entonces con la entonación, con articular correctamente. Hay veces que ciertos fonemas o ciertos sonidos del español se nos dificultan, a ciertas combinaciones se nos dificultan, entonces si conocemos esas debilidades y si conocemos, por ejemplo, esas dificultades, pues tratar de hacer como algunos ejercicios, mirar, por ejemplo, la velocidad. Hay veces que a mí me han hecho muchas sugerencias con la velocidad y he tenido como que ser muy consciente de la velocidad con la que uno empieza a hablar, la entonación, el volumen, la
fuerza que le imprime uno a lo que está mencionando, a lo que está diciendo, forma parte de todos los elementos vocales. Y los elementos verbales, que tiene que ver ya con la parte del discurso como tal, que tiene que ver entonces con las palabras, con lo que estoy utilizando, con las formas ya de hablar, cómo estructuré la frase, cómo la di a entender, cómo la pronuncié, que tiene que ver ya con la selección que hacemos nosotros de algunas palabras y no otras, de algunos términos y no otros, si ponemos un ejemplo, si no lo ponemos, si ponemos una comparación, una analogía o demás, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que se tienen que tener en cuenta para el momento en que se empieza a realizar el ejercicio de hablar en público. Quisiera compartirles un enlace de un video, déjenme ver, a ver dónde está, que es un video de la Universidad de los Andes. Ellos tienen este portal que dice cómo definir el propósito de su presentación, ¿sí? Anita, ¿podemos verlo o pasamos a las tareas y les enviamos el enlace? No, yo creo que podemos mostrarles un poquito, como dejarlos ahí antojaditos y ya para que ellos lo terminen de ver, ¿te parece? Bueno, entonces por favor me dicen si escuchen. ¿Sí? No. Esperen un momento. ¿Ahí? Sí, ahí se escuchó. Ciertas habilidades de comunicación oral que se pueden desarrollar con el fin de que una presentación sea coherente, clara y precisa. Estas habilidades se relacionan con aspectos como la estructura, el uso de las transiciones, el uso del lenguaje, el manejo corporal y de la voz y los recursos visuales. Actualmente nos enfrentamos a retos académicos y laborales en los que debemos comunicarnos efectivamente en una exposición oral. Por eso, es necesario reconocer que uno de los aspectos más importantes de una presentación oral es el propósito de lo que queremos comunicar. Para ello, en esta presentación se dará a conocer a qué se refiere el propósito, qué tipo de propósitos comunicativos existen y cómo dejarlo claro dentro de una presentación. Listo, profe, ahí para que los estudiantes lo terminen de ver. Que el expositor tiene con la presentación. Listo, entonces voy a enviarles el enlace para que lo vean completo. Son 3 minuticos nomás, pero lo envío para que lo vean allí y puedan pues también aprovechar ese recurso que está en la web, es gratuito. Listo. No, esperen que creo que les envié el enlace. Envías el enlace de la reunión. Sí, sí me di cuenta. Entonces ya lo envío. Listo. Bueno, entonces ahora sí pasemos a las tareas para aclarar un poco. Giovanni, ¿estás alzando la mano? ¿Se te quedó levantada la manita? ¿O? Sí, creo que se le quedó levantada la mano hace rato, ¿cierto? A las tareas que hay que hacer. ¿Listo? Tareita número 4. Bueno, entonces aquí está nuestra guía de actividades de la tareita número 4, unidad 3, habilidades de producción, escribir y hablar, como vimos, que se habilitó el lunes 25 en los distintos foros. ¿Cuándo vence esta actividad? Entonces, para que tengamos presente que dura un mes, ¿no? Finaliza el domingo 28 de noviembre, ¿cierto? Entonces, tiene una valoración de 125 puntos sobre 500 y hace parte del momento intermedio de nuestro curso. La actividad, entonces, consiste en, a nivel individual, desarrollar el taller, escribir para argumentar. Y dice, el propósito del taller es aplicar los procesos o etapas para escribir un artículo de opinión y sustentarlo a través de un video, ¿sí? Es decir, van a escribir su artículo de opinión y lo van a sustentar con un videíto. Primero, tenga en cuenta la etapa de planificación, lo que vimos aquí. ¿Están alzando la mano? Anita, ¿me ayudas, por favor? Si están alzando la mano, ¿me cuentas?
No, Jenny, no tengo nada de Listo. Planificación, que es la generación de las ideas, la organización de todo el trabajo, como Anita lo mencionó, como alistar los ingredientes, ¿cierto? La textualización, que tiene que ver con empezar a redactar, la revisión y la edición o la corrección, si se quiere, ¿sí? Entonces dice, actividad número 1, redacta un artículo de opinión. Escribe un artículo de opinión a partir de la siguiente situación problemática. Les vamos a dar la situación problemática. La inmigración es un tema que genera diversas posturas a favor o en contra, ya sea por los beneficios o por las desventajas que se derivan de este proceso. Entre los beneficios de la inmigración se encuentran la apertura de la actividad económica. Es innegable que los inmigrantes aportan a las economías de los países que los reciben. Asimismo, contribuyen a la construcción de sociedades más diversas y cosmopolitas. Por otro lado, la inmigración trae consigo problemas relacionados con la discriminación racial, la xenofobia y la precarización de la mano de obra por no contar con la documentación legal que se requiere. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la decisión de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que permita hacer un proceso de regulación de migrantes? La redacción del artículo de opinión debe realizarse a través del entrenador de escritura Adetera Express. Allá ahorita Anita les explica cómo se usa. Listo, acá dice, y lo importante es, tenga en cuenta que el artículo se entrega en 2 formatos, ¿sí? El formato 1 y el formato 2 se encuentran allí en el curso, ¿sí? Se encuentran aquí las plantillas, y dice, este artículo de opinión se comparte en el foro, en el formato 1 es la estructura del artículo. ¿Cómo yo separé? Cuando yo les hablaba acá de la estructura del artículo, déjenme ver, ¿cómo lo separé? ¿No? Por introducción, por argumento 1, párrafo de desarrollo, argumento 2, párrafo de desarrollo y conclusión, ¿cierto? Y el formato... Perdóname, ¿les puedes compartir la guía, la que dice guía para elaborar un artículo de opinión que está ahí en el curso, si la tienes a la mano? Sí. Esa, porfa, para que ahí pueden visualizar directamente el formato. Gracias. Listo, déjame ver. Que me abra. Esperen que está verificando. Esperen que es que mi Word es un poquito lento. O no decir pirata. Dame un segundo. Andrea dice, no sé si estoy equivocada, pero en mi agenda esta tarea no me aparece. Esta tarea es para los estudiantes que están viendo el curso de competencias comunicativas de código 50.010. Si tu código es otro, entonces creo que estás como en la vivienda. Espérate que es que no me quiere abrir. Dice que sí. ¿Si estás cómoda vivienda o si es...? Sí, porque... Ay, no me quiere abrir ese formato. Bueno, igual el tema te sirve, o sea, el tema te sirve porque la argumentación es transversal, es un texto para la universidad, pero pues la web tiene como propósito ampliar y profundizar sobre las tareas del curso. Entonces, pues, no sé, de todas maneras en la vida nada es perdido, todo es aprendizaje. Si se gana bien y se pierde, también se aprende. No, además que las temáticas son transversales, entonces les sirve como... Listo, acá está el formato. Total. Acá está el formato número 1, ¿sí lo ven? Entonces, sí, aquí perfecto. en esta guía primero les dicen exactamente cuál es la estructura, entonces viene el título, el autor, que es el nombre de cada uno de nosotros, la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. Y aquí en esta guía, entonces, debo escribir separadito y contestando las preguntas, ¿sí? O sea, tal cual, temática, ¿sí? De esa, por ejemplo, de ese gran contexto que yo tengo aquí, que me hablan, porque si ustedes se dan cuenta, esta situación problema me permite a mí escoger cualquier aspecto de los que aquí se mencionan, ¿sí?
que me permita dar respuesta a una pregunta, ¿sí? Estoy de acuerdo. Entonces, si yo digo sí, yo estoy de acuerdo porque me permite pensar de pronto en que la mano de obra se puede no precarizar, sino se puede valorar un poco más, o estoy de acuerdo, ¿sí? Cualquiera de los aspectos que se mencionan. Entonces, aquí está la temática, escriba acá la temática. ¿Cuál es la pregunta a partir de la temática? O sea, ¿qué pregunta se va a responder en ese artículo de opinión? ¿Qué título le va a poner? Recuerden que el título es distinto al tema, ¿sí? ¿Cuál va a ser la tesis? ¿Cuál es mi postura? ¿Qué voy a defender? Mi introducción, mis argumentos, 1 y 2 mínimo. Entonces, aquí vale escribir argumento 1, XXX, argumento 2, Y, ¿sí? Y la conclusión. Este es el primer formato. Y el segundo formato ya es un formato de narrativo, es decir, donde simplemente voy a hacerlo y lo voy a escribir narrativamente sin necesidad de dividirlo así y mirando que haya elementos de coherencia entre los párrafos, que haya cohesión entre el párrafo. No se vale simplemente copiar y pegar. Entonces digo yo, ay, pues simplemente cojo esta temática y la pego, ¿sí? Y entonces pego lo otro, y pego lo otro, y pego lo otro, y pego lo... No, aunque obviamente voy a tomar y pegar, debo revisar que en realidad el contenido, ¿sí? Sea coherente, que entre los párrafos haya coherencia y demás aspectos necesarios, ¿listo? Entonces este es el formato número 2 en el cual yo debo entregar mi artículo de opinión. 2 formatos, ¿cierto? Dice, el artículo de opinión se comparte en el foro de la tarea 4, ¿sí? Como hemos visto, si yo quiero recibir una realimentación por parte del docente o por parte, ya les doy la palabra, por parte del tutor o por parte de mis compañeros, pues no se vale subir el artículo el viernes anterior, ¿sí? Por ejemplo, personalmente, como les mencioné a algunos de mis estudiantes, de mis grupos, yo revisé los foros entre miércoles y jueves. Los últimos que me faltaron los revisé el viernes, ¿sí? Ya después de esa, me queda muy difícil de volverme a revisar durante la misma semana los mismos foros, ¿sí? Entonces, por favor, en la medida en que se pueda, pues al menos subir ese trabajo al foro con anticipación. Listo. Jaime, tiene la palabra. Pero buenas, que no sé si ya hablaron del TP, la tarea para el usuario y la contraseña. He tenido como mala cosa. Bueno, gracias. Listo, Anita. ¿Vamos con el entrenador de escritura? Sí, perfecto. Déjame comparto, voy a compartir pantalla. Listo. Jaime, están alzando la mano. Ya, gracias. Yo hablando con el micrófono apagado. Por favor, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Anita. Ok, este es el centro virtual que tiene la universidad, se llama Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión. Dentro de los recursos educativos, este centro tiene un centro gamificado y tiene un entrenador de escritura. El centro gamificado es libre, cualquier estudiante puede acceder a él, a estos recursos que son importantísimos para el fortalecimiento de las competencias genéricas, pero también tenemos un entrenador de escritura, pero este entrenador sí no es, digamos, gratuito. El ingreso a este entrenador tiene un costo que la universidad ha asumido para cada estudiante. Por eso, el acceso al entrenador no se le dio a todos los estudiantes. Solamente tienen acceso a los estudiantes que, uno,
han mantenido el ingreso constante, ¿cierto? Hoy precisamente hice la selección de los estudiantes y aquellos estudiantes que llevan más de 2 meses sin ingresar al curso no van a tener acceso a este entrenador porque digamos que el uso de este recurso tiene un costo. Y si yo le doy el acceso al estudiante y el estudiante no hace acceso, no ingresa, se pierde ese digamos por decirlo de alguna manera, se pierde ese token, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes tienen acceso a este entrenador? Aquellos estudiantes que han cumplido, digamos, con las tareas, han sido responsables, y aquellos estudiantes que llevan más de 2 meses, pues desafortunadamente, pues no lo van a hacer. No significa que no puedan entregar la tarea, lo van a tener. Lo que sucede es que este es un recurso que mejora y que complementa la producción escrita. ¿Está claro? ¿Qué es el entrenador? Entonces, el entrenador es un sistema inteligente que tiene como propósito emular el proceso de calificación como se lo hiciera el docente. Entonces, lo que yo hago es escribir mi texto, lo paso por el entrenador y el entrenador me da automáticamente una calificación. Es como si yo tuviera al profesor al lado. Inmediatamente me dice si el texto está bien o no está bien y me da una serie de recomendaciones. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta aquí? El usuario del entrenador es el email de cada estudiante y la contraseña corresponde al ID, o sea, al número de cédula. ¿Cuándo va a quedar disponible el entrenador? A partir del viernes 29 de octubre, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del 29, ya los estudiantes que hayan escrito su texto ya lo pueden pasar por el entrenador. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van al curso, voy a mover para allá, por favor, y en el curso ustedes van a encontrar este recurso que se llama protocolo para ingresar al entrenador, ¿cierto? Entonces deben seguir los siguientes pasos. Una vez reciba el usuario y contraseña para el entrenador, ustedes no lo van a recibir porque ustedes ya saben cuál es su correo y cuál es su número de cédula. Lo que ustedes van a recibir es el mensaje donde se les dice el entrenador ya está habilitado. Entonces, el correo institucional que cada uno lo maneja y su número de cédula. ¿Claro hasta ahí? Se recomienda el uso de un computador, no se requiere características específicas para el computador, se debe tener conexión a internet, no se requiere de un ancho de banda específico, usar el navegador. Entonces, los estudiantes ingresan a esta página, a este enlace. Como les digo, este documento ya se encuentra en el foro del curso. Ustedes pueden ingresar al foro del curso y dar clic. Cuando ustedes ingresan aquí al recurso, entonces les voy a mostrar más o menos cómo les va a aparecer. Ustedes ingresan y les va a aparecer acá el tema de inmigración, ¿cierto? Aquí yo no les voy a entrar porque no estoy entrando con el usuario del estudiante, sino como de docente. Ingreso acá. Y aquí, digamos, les voy a mostrar cómo les va a aparecer a ustedes el sistema. Aquí están todos los estudiantes que han hecho uso del entrenador en el periodo anterior. Entonces, ustedes van a encontrar, hagan de cuenta como en el curso, como cuando ustedes van a escribir un mensaje en el correo, encuentran un espacio y van a escribir su texto. Espérate, me devuelvo acá un poquito para que lo vean un poquito mejor. Entonces, acá ingresan, clic para ver el resumen, acá le dan, y aquí, espérate acá, cuando ustedes le dan acá inmigración, aquí le dan Start, y en este Start se les abre una ventana, ¿sí? Una ventana de Word donde ustedes van a copiar su texto que previamente han hecho. Al finalizar, le dan Submit, o sea, enviar, y les aparece lo que les voy a mostrar acá. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, vamos a ver este ejemplo de Cindy. Ella lo hizo en agosto. Entonces, este entrenador tiene una valoración desde 0 hasta 4. Entonces, 4 es la máxima nota y obviamente 0 es la mínima nota. Entonces, aquí le dice, muy efectivo recibirse una puntuación de 4 en esta prueba. El estudiante tiene una opción para, digamos, ingresarlo y para recibir la realimentación. Entonces, de acuerdo con el texto, entonces le dice, este es el texto que ha copiado la estudiante. Entonces, ¿qué le va a calificar? Enfoque y propósito. Se constata la comprensión de los objetivos que se planearon en el ejercicio, así como también el propósito y el receptor del texto. Se le da, para cada una de estas variables, le da una característica, le da una realimentación.
en cuanto al enfoque y propósito, en cuanto al desarrollo de contenido, en cuanto a la organización, uso del lenguaje y mecánica. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? El estudiante lo que tiene que hacer es tomar una captura de pantalla, ¿cierto? De donde aparezca su nombre y aparezca la valoración que obtuvo en el entrenador de escritura, ¿de acuerdo? Y entrega la tarea como tal, lo dice la guía, su formato 1, su formato 2, pero digamos que este ejercicio, este entrenador es un plus para el curso porque le va a permitir a usted tener una realimentación instantánea de la manera como usted escribió su texto, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, por favor, hasta el momento? A ver, Palo Montaño, ¿se llama? Sí, señora, Wellington Palomino. Hola, Wellington, dime. Profe, ¿y uno puede ingresar el texto varias veces? O sea, por decir algo, me sale una calificación de 2, ¿lo puedo volver a realizar? Pues hasta el momento tengo autorizada un solo intento. Yo voy a preguntar de aquí al viernes que ya me habilitan la plataforma si es posible más de un intento, ¿de acuerdo? Porque hasta el momento lo que tengo autorizado es uno solo. ¿Listo? Entonces, si me autorizan un segundo intento, yo les informo tanto por el Skype grupal como por el WhatsApp y también en el foro de noticias del curso. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, te Sí. pregunto, es decir, si nosotros lo llevamos allá al texto, ¿cierto? Y obtenemos, como decir, una mala calificación y nosotros mejoramos el texto en la calificación que hace el tutor, ¿esto nos podría rebajar puntos? No, esto lo que quiere es que, digamos que son cosas complementarias. El entrenador es un ejercicio de simulación, es un ejercicio formativo, ¿de acuerdo? Es un ejercicio formativo. Y la calificación, obviamente, pues el tutor va a tener en cuenta el resultado, pero el tutor es el que pone la nota de acuerdo con lo que escribes, ¿de acuerdo? Porque esto lo que hace es complementar, o sea, es, digamos, como es para que tú misma hagas una evaluación de lo que tú has escrito antes de que lo revise el tutor. ¿De acuerdo? Ok, profe, entendido. Muchísimas gracias. Sí, eso es como, digamos, como que una preparación, como una, bueno, antes de que el profesor me lo califique, lo voy a pasar por esta máquina porque es de inteligencia artificial que me va a hacer una revisión de mi texto. Entonces, obviamente, si yo recibo de pronto una observación para mejorar, eso significa que yo lo debo mejorar, que debo hacer los ajustes para que cuando mi tutor lo vaya a calificar, pues ya pueda subsanar esa observación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Ahorita no le comprendí algo, pero el uso del entrenador, ¿lo van a calificar? El uso del entrenador está, sí señor, eso tiene una valoración, es decir, que el estudiante ingrese al entrenador y lo haga, tiene una valoración dentro de la guía. Que lo haga, no se va a calificar el resultado que arroje el entrenador, no, porque como les digo, es formativo, ¿de acuerdo? Es formativo. Lo que se evalúa es que el estudiante ingrese al entrenador y haga el ejercicio. Eso sí se valora, ¿de acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Es como cuando uno hace por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer la evaluación final, ustedes van a hacer un simulacro. Entonces, participan en el simulacro, pero no se va a tener en cuenta esa nota, porque la nota final es la que usted va a entregar cuando vaya a hacer, cuando ya se la entregue al tutor a través del entorno de evaluación. ¿De acuerdo? Ok, entendido. Gracias. Bueno, el resultado que obtengan ustedes, digamos que el propósito es que les va a permitir saber si lo que ustedes han escrito se acerca a un texto argumentativo o se aleja de las características de un texto argumentativo. ¿Preguntas? Profe, entonces el usuario es el correo institucional y la contraseña es la cédula. Es el número de la cédula, correcto. El usuario, repito, es el correo institucional, el correo de la UNAD, y la contraseña es el número de cédula de cada uno. Y el día viernes ya estará habilitando. Yo por los canales que siempre me comunico con ustedes, por el Skype, por el WhatsApp, les digo, en este momento el entrenador de escritura ya está habilitado. O sea, si usted ya tiene su texto, ustedes lo van a poder utilizar. ¿Listo? Y se cierra el día que se acaba, el día que toca entregar la tarea, que es el 28 de noviembre. ¿De acuerdo?
No, profe, ¿Preguntas? gracias. Bueno, Dice Enrique Jiménez, ¿quién es el tutor del campus? el tutor del campus es la persona que le ha venido calificando la tarea 1, la tarea 2 y ahorita la tarea 3 que acabaron de entregar. Depende entonces el número de grupo, ¿sí? De tutores está la profe Ana, que es la directora, y el profe Juan, la profe Ana María, María, la profe Jenny, el profe Stewart, Edwin Stewart. Somos los diferentes profesores, no me aparece, dice. ¿Quién no te aparece? ¿Será que? A ver, yo miro. Está Luis Gabriel, Ana María, Jenny Cortés, Ana Milena Sánchez y Edwin Stewart. Uno de esos debe ser tu tutor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Creería que no, entonces. No. Bueno, les quiero recomendar el registro de la asistencia, por favor. Yo acá tengo, por ejemplo, hasta el momento, pues digamos que aparecen conectados 46, pero van 20 con respuestas, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos un control de la asistencia de cada uno de esos encuentros y valoramos mucho. Por ejemplo, en la primera participaron 59, en la segunda 86, en la anterior, en la de la unidad 2, 41, y en esta van 35. Sin embargo, acá en el registro ya aparecen 22, entonces les agradezco a todos, por favor, el registro de este formulario. ¿Listo? Entonces, les insisto, aquí les va a aparecer, ese es como el resultado. El entrenador no les revisa a ustedes plagio. Lo que les revisa a ustedes plagio es cuando lo vayan a subir al curso, el curso, si les, digamos, cuando vayan a subirlo al entorno, ahí sí nos aparece a nosotros en el curso, digamos, la valoración de plagio del estudiante, si realmente citó, si realmente el estudiante o simplemente lo copió. ¿Listo? Listo, profe Jenny. Listo, gracias, Anita. Entonces, volvamos a nuestra guía. Permítame compartir. Y entonces, aquí en nuestra guía, vamos en este punto, entonces ya sabemos que tenemos que hacer el trabajo en el formato 1, nuestro artículo de opinión en el formato 2, utilizar entonces Adaptera, que es nuestro recurso. En realidad aprovechen este plus que tiene el curso y que la universidad les quiere brindar, porque es una forma también de evaluarnos, de decir, ven cómo lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, es un recurso inteligente que da esa ventaja, que te puede decir, hey, pilas, mire que aquí no lo está haciendo tan bien, y entonces nos permite reflexionar sobre cómo estamos escribiendo. ¿Sí? Entonces acá tal cual como Ana lo explicó, y entonces aquí me falta la parte 2 de la actividad, de la tarea. La parte 2, la actividad número 2, es un video de sustentación. Entonces dice, realice un video para socializar y sustentar el artículo de opinión que elaboró anteriormente, ¿cierto? El propósito de este video es evaluar su expresión oral. Por tanto, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones. Debe ser grabado de tal manera que se aprecie al estudiante hablando directamente a la cámara, puede ser con la cámara del celular, sí, ¿cierto? Pero que aparezcas, que uno sepa quién está hablando. Si es una persona que tiene sordera, que es una persona sorda, entonces lo puede hacer en lengua de señas con subtitulación, poner subtítulos, dado que los docentes no conocen la lengua de señas, pero hay estudiantes que son sordos. Listo, entonces dice, se trata de una exposición oral y no de una lectura, ¿sí? No es cuestión de que coja el texto y lo lea, ¿cierto? Y el video debe tener una duración mínima de 3 minutos, máximo de 5, y 5 es mucho, ¿cierto? Entonces entre 3, 4 minutos, máximo 5.
donde el estudiante inicie con una presentación personal, presentándose así tal cual como lo hicieron con el audio. Soy del curso tal, mi nombre es tal, si quieren contar un poco en qué curso están, en qué carrera, y después dar la sustentación de su artículo. Es decir, no tienen que contar el artículo, tienen que sustentar por qué tomaron esa posición y por qué sustentaron esa posición en su artículo de opinión. Puede incluir imágenes de apoyo y allí está entonces un video que dice lo que no se debe hacer y el video del enlace de hoy que se los envié al correo de la presentación que vimos allí del recurso de la Universidad de los Andes. Y dice entonces, bueno, compártala. Algo importante es que nos van a dar una plantilla, aquí está, es esta plantilla, para en lo posible, si el tiempo lo permite, según la participación que haya en el foro, cada uno evalúe a un compañero, evalúe el trabajo que hizo un compañero. Entonces yo cojo el trabajo y digo, Anita participó en el foro, listo. El título, entre 1 y 12 palabras, sí o no. ¿Tengo algún comentario? No. ¿Tiene nombre el estudiante y la fotografía? Sí. ¿Tiene párrafo de introducción? Listo. Presenta la tesis. Tiene 3, aquí son 2, Anita. Recuerda que estamos pidiendo 2 mínimo. 2 tipos de argumento. Listo. La conclusión, reafirma la tesis y cómo me parece que está escrito a nivel de gramática. Un poco el ejercicio que se está pidiendo siempre de realimitar el trabajo que hacen los compañeros, pero realmente sí, por ejemplo, aquí se les está dando ya la plantilla para evaluar el trabajo que hace un compañero. Sí, por ejemplo, faltando 3 días, como ha sucedido, y en eso siempre hacemos como énfasis para finalizar el trabajo, si finaliza el 28, que es domingo, pero el 27, el 25, no han subido nada. Por ejemplo, yo personalmente, ahorita estoy en un diplomado en la universidad, estoy de estudiante, y yo no estudio ni trabajo los fines de semana, ¿cierto? Entonces, para mí los 3 días hábiles son hasta el viernes. Entonces, el miércoles, jueves, pues si no participa nadie, pues simplemente no me afano, porque simplemente escribo y como Ana les ha mencionado en el Skype y en los grupos, pues simplemente menciono que no pude participar o que ningún compañero participó a tiempo, porque sucede que participan el fin de semana y si por X o Y no se pudo revisar el foro en el fin de semana, pues entonces no hay ningún problema. Esta es la actividad número 4, que es la actividad penúltima, si se quiere, pero considero que es importante mencionar a grandes rasgos que hay un cuestionario que tiene unas preguntas, ¿sí? Tipo IFETS, consta 25 preguntas de selección múltiple, y quiero mencionarlo acá porque a veces, y nos ha sucedido con otros cursos anteriores, no somos conscientes de esta fecha, ¿sí? Entonces, el cuestionario se habilita durante un fin de semana solamente, finalizando ya, ustedes entregan su tarea el 28, el 28, y se habilita el sábado 4, la siguiente semana, y se cierra el domingo 5 de diciembre a las 11:55. Para 25 preguntas se da un tiempo estimado de 1 hora y 30 y se permiten 2 intentos, ¿sí? 2 intentos. Entonces quería recalcar esto, quería recalcar las fechas, ¿sí? Porque nos ha sucedido que pasa esta fecha y el 6 están pidiendo que se habilite el cuestionario y no es posible hacerlo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan como presente, tengan esas fechas en la agenda, tengan esas fechas allí como muy en la mente para poder desarrollar el cuestionario. ¿Listo? Jaime. Profe, entonces se vendría siendo como ya el momento final, pues, del curso. El cuestionario. Sí, señor. Exactamente. Ese es el momento final del curso. Profe, gracias. Con gusto. Doctora, ¿cuántos puntos aborda este cuestionario o cómo se hace este cuestionario? ¿Es dependiendo las tareas antes realizadas o cómo es? Anita.
El cuestionario es como una consolidación de los aspectos más importantes de las 3 unidades, ¿sí? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Entonces, es aplicación de estrategias de lectura y de escritura, ¿sí? Es similar a una prueba ITFES porque es de escogencia, digamos, de 4 opciones con única respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en lectura te dan un texto y con base en el texto, entonces yo debo responder, digamos, desde el nivel inferencial, si es nivel literal, si es nivel crítico valorativo, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que pretende. Tiene una valoración de 125 puntos. Es decir, las preguntas no están basadas en un texto específico, que yo te diga, mira, lee este texto, que de aquí te van a salir las preguntas, no, porque es como en el ITFES. En el ITFES te van a preguntar de manera general, como tus conocimientos a nivel general, ¿de acuerdo? Pero obviamente son las temáticas que hemos trabajado en el curso, todo lo que tiene que ver con lectura, todo lo que tiene que ver con escritura, con expresión, todo lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? ¿Preguntas? Para finalizar, también les quiero decir lo siguiente. Para el día viernes se les va a enviar por el foro de noticias el consolidado de todos los CIPAS. Hay CIPAS en los que yo como directora genero el enlace, ¿cierto? Y he estado con ustedes ahí acompañándolos. Pero hay otros CIPAS en los que el docente, por ejemplo, como el caso de la profesora Sandra, que hizo el del ensayo, el texto argumentativo, ella generó el enlace. Ella ha tenido unas dificultades personales y todavía no me lo ha enviado. Pero con toda seguridad, el día viernes yo les voy a compartir un SWAY, un enlace donde están todos los enlaces, o sea, digamos, valga la redundancia, es la consolidación de todos los CIPAs que hemos venido haciendo. Entre ellos estará el CIPA del ensayo. El día viernes tenemos nuestro último CIPA con ella precisamente, que es sobre expresión oral. Entonces los invito también para que puedan participar. Y la semana entrante tenemos un TP, que es un CIPA de Pregúntale a tu tutor, específicamente pues de esta tarea, de la tarea número 4. Entonces ahí vamos a ahondar un poquito más sobre cómo redactar un artículo de opinión. ¿Listo? El CIPA es el viernes, el de expresión oral es el día viernes con la profe Sandra, de 6:30 a 8. Entonces, ¿alguna pregunta? De hecho, ese mismo día vamos a entregar ahí también en ese CIPA el enlace donde están todos los enlaces, el consolidado, una herramienta que se llama SWAY, donde están consolidados todos los CIPAs. De hecho, también ustedes, una vez finalice esta web mañana mismo, dentro del foro de noticias hay un tema que dice enlaces de webs. Entonces, ustedes ingresan ahí y pueden encontrar los enlaces de la web 1, de la web 2 y esta última web que estamos haciendo, de la unidad número 3. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Podemos habilitar cámaras para poderlos ver? Para tomar la captura de pantalla. No sean tímidos, hoy están muy tímidos. ¡Qué bien! Mucho gusto. Ya se siente uno más contento de conocerlos y de verles las caritas en este mundo virtual. Listo, Anita. Entonces tomamos la captura de pantalla. Preguntas, si les gustó la web, si quedaron satisfechos, las expectativas de ese encuentro, o, ay, no, qué aburrimiento, pues esas 2 horas ahí sentados escuchando a la profe Jenny y a la profe Milena. O si consideran ustedes que las temáticas que se trabajan, uno, si les fortalecen a ustedes la competencia comunicativa, si les fortalecen el desarrollo de las tareas del curso, que es digamos como nuestro objetivo, por un lado, y por otro, pues invitarlos a ustedes que están muy comprometidos porque han sacado su tiempo, e invitar también a los otros estudiantes que por favor puedan, que no vean este curso como pues la Cenicienta y como que ese curso es como de relleno, como una vez mismo un estudiante, cuando por el contrario todos sabemos que
el desarrollo de una muy buena competencia comunicativa me va a permitir un mejor desempeño profesional, y no solamente en lo profesional, lo voy a hacer en el campo social, en el campo personal. Entonces, démosle digamos, como la importancia al mejoramiento de esas habilidades. Preguntas, comentarios, estamos para escuchar. Tenemos 7 minutos, que a las 8 terminamos. Muy tímido soy. Bueno, pues. Para mí ha sido muy excelente estas actividades. La verdad me ha servido bastante, tanto en lo laboral. En estos momentos estoy en proceso de formación y de subir de cargo, y me sirve mucho porque es una parte administrativa en la cual necesito mejorar. Muy bien, felicitaciones, Osmer. Gracias, felicitaciones por ese ascenso, excelente. Muy bien, muy chévere. Sí, claro, doctora, pues las webs nos sirven demasiado para lo que es el desarrollo de las actividades, los talleres. Y pues sí, profe, pues sí ha aumentado bastante, pues mi competencia comunicativa ha mejorado bastante. Sí, pues en ayuda del curso, y pues he ampliado mucho más mis conocimientos sobre esta área. Perfecto, gracias. Esa es la idea, que no solamente lo apliquemos al curso, las estrategias de lectura, las estrategias de escritura, no solamente son para este curso, son para que ustedes las apliquen en todos los demás cursos. Si ustedes se dan cuenta, la base fundamental de este desempeño académico es la lectura. Si yo tengo una buena lectura y una buena redacción, yo creo que las cargas se alivian mucho, mucho, mucho. ¿Algún otro comentario ya para finalizar? Gracias. Listo, gracias, Julián. Sí, tutora, creería que en la medida de lo posible, desde que se pueda participar en estas webs, son muy importantes, ya que ellas nos ayudan a aumentar nuestros conocimientos. Tenemos conocimientos previos y nos podemos fijar en la guía, y tal vez muchos tengan muy buena comprensión de lectura, basarnos en los textos que nos dan también para resolver los trabajos, pero estas webs son muy explícitas, nos ayudan demasiado, creería yo, aprendemos más de ellas. Listo, muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias. Y justamente están destinadas para eso, ¿no? Entonces, para acompañar ese proceso educativo de la modalidad que ustedes escogieron, ¿cierto? Aunque es una modalidad virtual, no están obligados a conectarse, no están obligados a asistir, pero es una medida en que la universidad también son estrategias dentro de la modalidad virtual para poder que ustedes se sientan acompañados en este proceso, y que sepan que ahí estamos la red de tutores dispuestos a apoyarlos siempre que necesiten algo respecto al curso y en general de la universidad. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe Jenny. También decirles que si, digamos, hay un estudiante que necesite de pronto, profe, yo tengo dudas sobre esto, de pronto algo muy puntual, algo muy particular, los tutores tenemos unos horarios que están publicados en el curso. Igual yo como directora casi siempre estoy conectada, parezco, les digo yo a mis tutores, una droguería 24/7. Yo generalmente estoy hasta tarde porque también estudio, entonces después de que termino mi jornada me pongo a estudiar, y a veces yo le he contestado a estudiantes hasta las 11 de la noche porque estoy ahí conectada y no tengo ningún problema, si no digamos que no esté dentro de mi horario, pero tratamos siempre de entender al estudiante porque comprendemos que estos horarios de la noche son los horarios donde los estudiantes mejor, digamos, se pueden conectar, que de acuerdo con sus responsabilidades laborales, familiares, tienen como el espacio. Entonces, de nuestra parte, desde la red del curso, pues el propósito siempre es darles como el mejor acompañamiento, fortalecerlos en lo que más podemos para que de aquí en adelante, que es su primer, digamos, para muchos esta es su primera experiencia en lo virtual, sea lo más agradable y lo más pertinente posible, y que realmente le aporte a su formación como profesional y como ciudadano que es como lo fundamental. Listo, entonces muchísimas gracias a todos por su participación. Damos por finalizada la web. Esperamos que los estudiantes que por diversas razones no se pudieron conectar puedan acceder al enlace y pues tomar de aquí los elementos que necesiten para responder de manera satisfactoria con el compromiso propuesto, con el reto propuesto para la tarea número 4. Muchísimas gracias, profe Jenny, por el acompañamiento, y a los estudiantes que se conectaron. Nos vemos en una próxima oportunidad. Las web ya finalizaron, ya no vamos a tener más espacios de web. Lo que queda pendiente ahorita son un TP para la tarea 4, un TP para la tarea 5 y un CIPA que se va a hacer el día viernes sobre expresión oral. Listo, muchísimas gracias a todos y les deseo feliz resto de noche.
Gracias, profe Bueno, Jenny. muchas gracias. Gracias a ustedes y que Bueno, estén muy bien. feliz Chao, noche. profe Anita. Gracias. Gracias, Jenny. Gracias. Para la grabación, Anita, para que te llegue el enlace. Ya. Listo. Chao.